Hola, Hola, buenas tardes, Doc. ¿Cómo estás? ¿cómo andan? Bien. ¿Están entrando? Sí. Mm. Esperamos un toque. ¿Están todos, no? Casi sí. ¿Me escuchan bien, no? Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, avisé bien temprano hoy para que no nos pase lo de la semana pasada. Evidentemente, sin aviso previo y anticipado, los miércoles se olvidan de nosotros. Así que bueno, ya está, ya aprendí. Bueno, ¿qué estuvieron viendo estos días? Ayer vimos particular Profe, si damnificado. está hablando, está muteado. ¿Yo estoy muteado? Si me están escuchando. O sea, su micrófono se ve abierto, pero no se escucha. Pero ahí me escucharon, sí. Sí, se escucha a vos, ¿eh? Por ahí es el Ah, tuyo. soy yo, perdón. Sos vos, sí. Sí, Anaí, me decías, particular damnificado. Sí, ayer vimos particular damnificado con la nueva reforma de la ley de la víctima Ajá, en algún bien, artículo. bueno. ¿Ya están con exámenes ustedes, parciales, en las otras materias? En principio todavía no lo corrieron en privado, internacional privado, el 30 tendríamos, pero parece que por ahí lo corren un par de días. Bueno. ¿Y de las clases presenciales qué se dice? Nada, no. ¿Hasta ahora siguen igual? En algunas materias tenemos virtualidad porque, por ejemplo, en la práctica 2 del Cerro, Gonzalo del Cerro está con COVID y parece que hay otro caso, entonces por lo menos 2 semanas Claro, vamos. Pero acá en esta, Ruiz dijo varias veces, nos aclaró que mientras no le dé la orden a la facultad, no claro. piensa cambiar la presencialidad. Está bien. Bueno. Bueno. eh, Nos había quedado, ¿se acuerdan que estábamos con el organigrama del Ministerio Público Fiscal? Habíamos visto la mitad. Nos falta ahora ver otra partecita, o como para concluir con esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Yo les había mandado las fotos al finalizar. eh, y hoy vamos a ver lo que está quedando. Así después ya la semana que viene empezamos con IPP, con inicio y demás. Bueno, no hace falta repetir lo que dijimos el otro día porque le pasé las fotos, como les digo, del organigrama y lo charlamos bastante. Vamos a seguir entonces ahora con este organigrama dentro del Ministerio Público Fiscal, aclarando, creo que ya se los dije, pero lo volvemos a decir, que este organigrama tiene que ver con el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal local, departamental. Cada Fiscalía General organiza sus estructuras en función de la problemática que cada departamento judicial tiene y de acuerdo a la impronta que cada fiscal general le va imprimiendo a la, a la Fiscalía General según se trate cada departamento judicial. Eh, Vamos a ver ahora las unidades funcionales, algunas ya vimos, vamos a ver algunas otras. Bueno,
Unidad de flagrancia. Ustedes no sé si vieron, pero bueno, ya lo van a ver en el curso de la cursada justamente, toda la cuestión que tiene que ver con la flagrancia. Esta unidad de flagrancia es una unidad, digamos, en tamaño grande, comparada con las demás, por la cantidad de causas de investigaciones penales preparatorias que ingresan diariamente. El flujo es importante de expedientes que ingresan, obviamente va variando los fines de semana y las épocas donde, bueno, ahora es un poco raro, ¿no? Pero cuando, olvidémonos de la pandemia, pero cuando hay vacaciones de verano o de invierno, o gran afluencia de público que hace que, obviamente, el termómetro suba la cantidad de aprendidos. No hay un número fijo, exacto, y es muy, muy variable, como les digo. Hay días que hay 3 aprendidos, hay otros días que hay 10 aprendidos, pero es un número grande comparado con el resto de las fiscalías. Por eso, cuando ustedes vean ahora la estructura que tiene la unidad de flagrancia, es grande en función de esto que les estoy diciendo. Los fiscales son varios los que hay, son 7 los fiscales que hay en la fiscalía, 7. Imaginen ustedes que cada fiscalía de turno tiene un solo fiscal, acá hay 7 fiscales, pero la cantidad de expedientes que ingresan, como les digo, es muchísima. Entonces la demanda es fuerte y tiene que haber muchos fiscales. En épocas normales, fuera de esta situación, de esos 7 fiscales, 2 se ocupan de los juicios, siempre hablando de flagrancia, ¿no? Y 5, los 5 restantes, se ocupan de asimilar el ingreso de las investigaciones penales preparatorias. A través de, ya se los dije, ¿no? Pero a través del teléfono, cada fiscalía tiene un teléfono asignado y cada fiscal tiene un teléfono. A través de esa vía, los fiscales, en este caso que estamos hablando de flagrancia, que están de turno, una vez cada uno, se van rotando, un fiscal por día, van recibiendo las llamadas de las distintas comisarías, de las seccionales de policía, y disponiendo las aprehensiones en cada caso. A la mañana siguiente, después de un día de escuchar el teléfono y una noche de escuchar el teléfono, a veces suena sin parar, todo el día y toda la noche, al otro día reciben las declaraciones de las personas que fueron aprehendidas en esas 24 horas. ¿Sí? Después vamos a ver cómo es el circuito, después yo les explicaré cómo es el circuito, que es igual en esa fiscalía como en las otras fiscalías. Me refiero al ingreso de la IPP, cómo se le da entrada, qué es lo que se hace con esa investigación primero, a dónde va, quién la tiene, quién la lee primero, bueno, todas esas cuestiones. Una vez que el fiscal recibe la declaración, ese fiscal generalmente es el que se va a ocupar en el procedimiento de flagrancia, una vez declarado como tal, de las distintas alternativas procesales que se vayan suscitando. Por ejemplo, la audiencia de excarcelación, la audiencia de finalización, audiencia de coerción si la hubiere. Todas esas audiencias va a ir el fiscal que estaba de turno y que recibió esa investigación. La Fiscalía también cuenta con un número importante de letrados, de secretarios o de instructores. Entonces, generalmente, ellos son los que se ocupan, digamos, de la parte práctica con la dirección del fiscal. Y hay algunos otros empleados también que se ocupan en algún caso de la atención al público, en otro de la certificación de antecedentes, la preparación de despachos, etc. En la fiscalía, para que vean ustedes, les voy a contar, no me acuerdo ahora cuántos son, les dije que son 7 fiscales, son 19 personas en total. Imaginen ustedes que son
casi como si fueran 4 fiscalías de turno. Una fiscalía de turno con el fiscal y con el resto de la planta son 5 personas. Acá hay 19. Así que casi son 4 fiscalías enteras. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que les venía diciendo hace un ratito, con la cantidad de causas que ingresan, que si bien son expedientes o casos menos complejos, la diferencia con el resto de las fiscalías es que acá el apuro, porque los términos, ya lo vamos a ver, son mucho más acotados, hace que haya que imprimir una celeridad distinta en el trámite de la investigación. Tengan presente ustedes, para ver una diferencia, que la investigación penal preparatoria ordinaria dura, la IPP, 4 meses. Esos 4 meses pueden ser prorrogados en distintas ocasiones y totalizar o hacer un total de 10 meses. ¿Sí? En la Fiscalía de Flagrancia, la investigación, una vez que hay una persona prendida, la investigación debe concluirse dentro de los 20 días, eventualmente prorrogable por otros 20 más, es decir, 40 días. Entonces, la dinámica es completamente distinta y la aceleración que debe darse a los procesos es también distinta. Esto se puede hacer obviamente cuando el caso es declarado como flagrancia, en los casos que son menores, donde no hay gran prueba para producir, no hay prueba compleja para producir, porque si hubiera que producir prueba, sin duda, esos plazos son exiguos y el fiscal deberá hacer cesar el caso de flagrancia, o pedirle al juez de garantía, mejor dicho, y seguir con el trámite ordinario, porque si no, no hay plazo que aguante en función de alguna prueba compleja. Imagínense una pericia, o una pericia que no sea una simple examinación, es una pericia más compleja, que demanda mucho tiempo y le va a insumir prácticamente el tiempo que debe durar el caso de flagrancia. La fiscalía está en el edificio central, esta fiscalía, y todas las audiencias orales que se van produciendo se hacen en los órganos jurisdiccionales, en este caso en los juzgados de garantías, y en una sala de flagrancia que hay, además, aparte, en el 6º piso. Ahí se hacen las audiencias de flagrancia, las de excarcelación, las de finalización, etc., con cada fiscal que va interviniendo, y con el juez de garantías que haya tocado en su momento. Después, cuando veamos el procedimiento, que tiene algunas notas comunes con el ordinario, pero algunas otras distintas, vamos a ir viendo de qué manera se va ensamblando el procedimiento a medida que avanza la investigación, que se concluye, que la causa pasa a juicio. En épocas normales, como les decía, de estos 7 fiscales hay 2 que se ocupan de los juicios, que son muchísimos, después les voy a pasar si quieren los números, pero los números son abrumadores con relación al resto de los fiscales comunes. Justamente también por esto, no es lo mismo ir a un juicio de un homicidio calificado, donde tal vez el juicio demora 3, 4, 5 días, una semana, un mes, que ir a un juicio de estos, que es una mañana, media mañana, es una discusión corta o acotada, respecto a un caso mucho más simple. Entonces, por eso, los fiscales hacen juicios todos los días. En una situación de las otras fiscalías, hacer un juicio por semana ya digamos que es un número importante. 1 y medio a veces, estás terminando uno y empiezas otro juicio, es decir, 4 juicios por mes, en condiciones normales, no en esta. Por eso les decía que de esos 7, 2 se ocupan de los juicios. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Pero eso básicamente constituye la unidad funcional de flagrancia, así está conformada. Después les voy a dar la foto como les hice el otro día, pero básicamente
esa es la conformación en el organigrama del Ministerio Público de la Fiscalía de Flagrancia. Si no hay ninguna duda respecto de esto, seguimos. ¿Nada? Bueno. Dentro de la tematización de fiscalías, hay otra fiscalía que es la de estupefacientes. Saben que hace ya tiempo, una porción de las investigaciones de drogas fue remitida a la provincia, quedándose otra porción la justicia federal. La Fiscalía de Drogas es una fiscalía también importante en tamaño, son 2 fiscales y son 3, 4, 5, 6, 7 funcionarios letrados, ¿sí? También está en el edificio central, y sin duda tiene también mucho cúmulo de trabajo. El trabajo de la Fiscalía de Drogas también es importante a partir que se genera mucha prueba dentro del ámbito de la Fiscalía y con las dependencias policiales especializadas en drogas. Los fiscales se reparten los juicios, acá no es como la otra fiscalía, si bien son 2 los fiscales, se reparten los juicios entre ellos 2. La particularidad que tiene esta fiscalía, a diferencia de alguna otra, es que cada vez que hay un procedimiento vinculado a algún allanamiento estupefaciente, siempre se procura que algún funcionario letrado o alguno de los fiscales asistan a los procedimientos. ¿Sí? Bien. Hay otra fiscalía que es la vinculada a la ejecución penal. Cuando estemos terminando la cursada, le vamos a dedicar algunos días a la ejecución penal. Si quieren ir viendo, están los artículos 495 y siguientes, y tiene que ver justamente con la ejecución de la pena respecto de una sentencia que se haya dictado en un proceso penal, sea porque se arribó a algún juicio abreviado y se dictó sentencia, o porque se hizo un juicio oral y se dictó sentencia. Y si esa sentencia es condenatoria y ha impuesto a alguna persona que estaba imputada, después procesada, después acusada, una pena de prisión, bueno, la fiscalía encargada del trámite o de los trámites en expedientes de esa naturaleza es la Fiscalía de Ejecución. Saben ustedes porque habrán visto que hay 2 juzgados de ejecución, por lo menos en nuestro departamento judicial, y además cada órgano jurisdiccional, mientras la sentencia no esté firme, tiene que ejecutar a veces la pena no firme, que lo hacen ellos y no lo hace el juzgado de ejecución. Y la Fiscalía de Ejecución se ocupa de todo lo que tiene que ver con las vistas y los distintos trámites en esos expedientes que tramitan justamente o en los juzgados de ejecución, en el 1 y en el 2, o en los distintos tribunales o juzgados correccionales. ¿Sí? Esta fiscalía tiene un fiscal y después tiene una serie de letrados que se ocupan. Muchas audiencias se tienen que hacer, porque la ley así lo dice, de manera oralizada. Cuando repasemos hay 2 leyes que tendrían que conocer, o después las vamos a ver, aunque no sea en su totalidad, vamos a procurar que algo conozcan. Hay una ley nacional y una ley provincial. La ley nacional es la 24660 y la ley provincial es la 12.256. Cada una obviamente con sus modificaciones, actualizaciones, pero esas son las leyes troncales de ejecución. La nacional, la 24.660, la provincial, la 12.256. Las leyes estas prevén que algunas, sobre todo la ley provincial, que algunas decisiones que tomen los jueces de ejecución o los tribunales deben estar precedidas de audiencias orales.
audiencias orales donde va el fiscal, donde va el defensor, donde va el imputado y donde está el juez. Entonces, a veces obviamente, como el fiscal no puede estar en todos lados, el juez fija una audiencia, y tampoco lo puede estar el defensor en más de una audiencia a la vez, hay una especie de delegación de parte del fiscal hacia sus funcionarios y de parte del defensor, si es un defensor público, de sus funcionarios. Entonces muchas veces las audiencias se hacen con funcionarios o bien de la Fiscalía de Ejecución o de la Defensoría de Ejecución, que también hay una Defensoría de Ejecución. Mientras que el fiscal va a algunas otras audiencias en función de la gravedad del asunto, del caso, lo que fuera. Esta es la situación también normal. La mayoría de las audiencias ahora están suspendidas, algunas se hacen de manera remota, otras directamente se omite la audiencia oral y se hace el trámite por escrito. Entonces lo que se hace es, si ustedes, por ejemplo, representan a algún imputado y piden algún beneficio, el juez de ejecución, si tramita ante un juzgado de ejecución, lo que va a hacer es darle vista al fiscal del pedido y después va a resolver por escrito. Si la situación esta no estuviera, se fija una audiencia y las partes fijan sus posiciones. El defensor hace su planteo, el fiscal hace el de él, y el juez resuelve en la audiencia oral. Lo mismo sucede en la Cámara. En la Cámara, de la misma forma, se fijan una vez que hay algún recurso, sea el fiscal, o sea el defensor o el imputado, o en otra parte, se fija una audiencia, en condiciones normales, no ahora, y se trata el asunto en una audiencia oral. Cada parte da su dictamen, hace sus pedidos, fija sus pretensiones, y la Cámara, la sala que sea, resuelve. Bueno, el trabajo entonces de la Fiscalía de Ejecución es intenso, hay que contestar muchas vistas. Imaginen ustedes que cualquier pedido, cualquier salida transitoria, un pedido de libertad condicional, un pedido de libertad asistida, un pedido de algún estímulo educativo, un cambio de pabellón, un cambio de régimen, un pedido de visita intercarcelaria, un pedido de salida excepcional, bueno, todos esos pedidos, esas solicitudes que están regladas en las leyes que les dije, merecen el tratamiento de parte del juzgado. Y, como consecuencia de eso, las vistas a las partes. Al fiscal, al defensor, a la víctima en su caso, para que después el juzgado o la Cámara, según sea, o el tribunal, resuelva. Entonces la cantidad de vistas y pedidos que se hacen a la Fiscalía es también importante. La Fiscalía esta de Ejecución está en un edificio distinto del edificio central, en la calle Olavarría, 3350. Eso Olavarría, casi entre Peña y Roca, una casita. Bien. Bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Están muy aburridos? No. ¿La van llevando? Avisen, ¿eh? Bueno, hay otra fiscalía que se llama la de composición temprana de conflictos penales. De un nombre largo, y el resumido es CTC. CTC. Esa fiscalía, es una fiscalía grande también, en realidad se ha dividido, son, si se quieren, dos fiscalías con dos fiscales y un montón de letrados, y por ahí pasan muchísimas también, es un número importante, causas que tienen que ver con lesiones leves, con amenazas, las desobediencias, y todos los temas de familia vinculados a las cuestiones de género, que ahora lamentablemente hay más, cada vez hay más. Además de otros delitos que tienen que ver con la pornografía infantil, el grooming, la distribución y propagación de material de contenido pornográfico. Bueno, todas esas investigaciones pasan por estas dos fiscalías. Que les dije, tienen dos fiscales y muchos letrados, una fiscalía grande.
hay muchas investigaciones que son complejas y otras que son complejas por el asunto que se trata. Justamente la cuestión vinculada al género o lo vinculado al grooming o a la distribución de pornografía. Todas esas investigaciones requieren de pesquisas largas que generalmente van acompañadas de pericias y de mucha actividad pericial, quiero decir. Una vez verificado algún domicilio, desde donde se distribuyen eventualmente material de ese tipo, se proceden a los allanamientos, se secuestra material informático, y todo eso después es peritado. Entonces, es un tiempo importante el que insume toda la actividad pericial. Bien. Bueno, y las cuestiones de género que muchas veces no tienen solución, donde hay personas que, lamentablemente, porque eso lo vemos habitualmente, tienen más de una causa, más de un conflicto con la justicia penal. Por ahí son penas cortas, que no alcanzan a disuadir sus comportamientos, entonces son reiterantes o en algunos casos reincidentes. Muchas veces es la antesala de hechos muchos más graves que van a otra fiscalía. Pero bueno, es lo que ven todos los días de ustedes, bueno, eso está ahí. Eso está ahí. Con muchas idas y vueltas de las víctimas, a veces porque están metidas dentro de esa burbuja, digamos, del victimario, y no pueden salir, no saben salir, no se las ayuda a salir, o lo que fuere, y es muy común que en ese sentido entonces las víctimas, después de haber hecho una denuncia, vayan al otro día arrepentidas, pidiendo retirar la denuncia, porque en realidad le falta el sustento económico, y al otro día vuelven con otra denuncia, y bueno, ese es el ida y vuelta que se produce en las causas, en estas causas generalmente, y muchas veces se requiere de algún informe victimológico para determinar si efectivamente esa persona, víctima de algún delito, está prestando algún consentimiento válido, digamos, para retirar, entre comillas, cuando se retiran las denuncias, o para dar una opinión en el sentido de querer componer alguna situación que puede llegar a ser resuelta de esa manera sin avanzar en la investigación. Bueno, todas esas idas y vueltas se producen en esta fiscalía, entonces a veces los conflictos son largos, son tediosos, y muchas veces no se les alcanza a resolver a las víctimas los problemas reales que tienen. Bueno, todo eso está acá, en la CTC. Esa fiscalía está ahí en la calle de Rioja y Falucho, al lado de la librería. ¿Vieron que está la librería alemana? Bueno, ahí. Bien. Después hay otra fiscalía que es la del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. ¿Sí? Esa fiscalía también está en el mismo lugar que esta, en otro piso en ese edificio. Es una sola fiscalía, pero por cuestiones administrativas está dividida en 4, pero es una sola, con 4 fiscales y una serie de letrados y de empleados, y tiene relación con todo lo que es el procedimiento penal juvenil, que ustedes saben ya hace un tiempo fue modificado, y hay todo un fuero con jueces de garantías, con tribunales, con defensorías del joven, y abarcan los delitos que tienen que ver con personas que tienen menos de 18 años, entre 16 y 18, que es la franja de punibilidad, sin perjuicio de algunas medidas que se pueden adoptar en algunos casos con relación a los menores de 16. Pero esa es la franja de 16 a 18, con un procedimiento similar al de mayores, con audiencias también orales, con juicios, con prácticamente un procedimiento muy, muy similar, como les digo, al de mayores. Bueno,
¿Qué más? Bueno, después, siguiendo acá el organigrama que tengo acá, hay dos fiscalías, en realidad ahora son tres, descentralizadas. Yo creo que se los dije, pero el Departamento Judicial de Mar del Plata abarca algunos otros partidos, como es el de General Alvarado, el de Balcarce y el de Mar Chiquita. En Miramar tenemos una fiscalía descentralizada, en Balcarce tenemos otra, y en Mar Chiquita tenemos otra. ¿Sí? La de Mar Chiquita abarca lo que es la Ruta 2, Vidal-Pirán, y del lado de la costa, de Mar Chiquita hacia acá. ¿Sí? Bueno, hasta acá mismo. Y después tenemos del otro lado la de Miramar, ¿sí? Miramar, Otamendi y los pueblitos aledaños, y hacia el otro sector, hacia el oeste, la de Balcarce. ¿Sí? Cada fiscalía tiene un fiscal, cada fiscalía descentralizada, un fiscal y estructuras en cada una de esas fiscalías. Cada una tiene también sus inconvenientes, digamos, en función de la problemática propia de cada uno de los lugares. No sé si alguno de ustedes es de algún pueblo o es de alguno de esos lugares, o conoce. ¿Nadie, no? No. Bueno. Yo soy de un pueblo, pero no de ahí, profe. Bueno, no de ahí, de otro pueblo. ¿De qué pueblo? De Pehuajó. Pehuajó. Bueno, pero lo que quiero decir es lo siguiente. En Miramar, por ejemplo, en Miramar es compleja la situación porque es una localidad de veraneo, y como en muchas otras, mucha gente que va por 1 o 2 meses en el verano o ido en el verano a trabajar, se queda, se va estableciendo, se van haciendo comunidades más grandes, distintas a lo que era en su origen, y bueno, surgen conflictos entre los propios y los extraños, y bueno, ese tipo de cosas. Y es una ciudad complicada. Y cada una, digo, tiene sus problemáticas. Balcarce la tiene con la situación agrícola ganadera, y la costa la tiene con algunas otras cuestiones que la hacen conflictiva. Entonces, cada uno de esos lugares tiene, como les digo, un fiscal, y con un equipo de trabajo en cada fiscalía. Y tenemos nosotros acá, en la fiscalía, en el edificio central, una oficina que hace de enlace para esas tres fiscalías, porque en ninguno de las fiscalías descentralizadas, de los lugares donde hay fiscalías descentralizadas, hay órganos jurisdiccionales. Todas las cuestiones se tramitan acá. ¿Sí? Imaginen ustedes que un hecho ocurre en Balcarce, un hecho ocurre en Miramar, no hay un juez de garantías en Balcarce, no hay un juez de garantías en Miramar, no lo hay en Mar Chiquita, el juez de garantías es el de acá. Entonces hay una oficina de enlace para justamente coordinar la cuestión vinculada a el trámite de los distintos procesos. Las audiencias de todas formas se toman acá. Hay un aprendido en Balcarce, el aprendido viene acá, se toma acá el aprendido, pero después la prueba se produce allá, porque el hecho ocurrió allá. La gente de allá, la víctima de allá, los testigos de allá. Entonces hay una oficina de enlace para coordinar toda esta cuestión. Bueno, un poquito más y vamos terminando, y no los aburro más. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, señora. Porque nos dieron un trabajo práctico donde hay 2 delitos como distintos. Uno, no sé si es una estafa o defraudación, y el otro es amenazas. ¿En qué fiscalía correspondería? Nosotros tenemos que hacer una denuncia por un cliente que nos viene a ver. ¿En qué fiscalía correspondería? La denuncia, estafa y amenaza. Sí. Bueno, ¿vieron competencia? ¿Ya no? No. Bueno, miren, y les va a servir para el trabajo, miren los artículos de la competencia. 32, pará. O sea, ayer hablábamos de eso y yo pensaba que lo mejor era hacerlo en una descentralizada y que de ahí la deriven. ¿Puede ser, profe?
¿Pero por qué? ¿El hecho dónde ocurrió? En Mar del Plata. Las ¿Y descentralizadas por me qué parece que son descentralizada? para otras ciudades. ¿Cómo? Perdón, no te escuché lo último que dijiste. No, le decía a Agustina que me parece que las descentralizadas son para otras ciudades. Claro, eso sí, los hechos ocurrieron en otra jurisdicción, en otro lugar, en Balcarce, en Miramar, pero si el hecho ocurrió acá, no sería descentralizada. Claro. En todo caso hay que ver si la fiscalía, ¿qué me dijiste que era un robo y una amenaza? Es alguien que se queda con dinero, se comprometió a hacer una obra, no la hizo y se quedó con una suma importante de dinero, digamos, sin ningún ardid, por eso no sé si es una estafa o Claro. es una defraudación, Bueno, y amenazó a la persona que le fue a reclamar, la amenazó concretamente. Claro. Lo que tienen que ver en esos casos, miren las reglas de competencia del 26 en adelante, ¿sí? Hay un artículo que concretamente les va a permitir la solución del caso. Lo que tienen que ver en este supuesto es cuál es el delito mayor. Van a mirar el robo, qué pena tiene, van a ver la estafa, qué pena tiene, ¿sí? Puede plantearse un conflicto de actuación entre el fiscal que tramita la causal que tiene la Fiscalía de los robos y el de las estafas, y eso yo ya se los dije que lo resuelve el fiscal general, conforme al artículo 42. No se puede presentar directamente en la Fiscalía General. No, sí, lo ideal, eso te iba a decir, lo ideal es presentarlo a la Fiscalía General, y la competencia la asignamos ahí, se asigna ahí. Eso hacen el escrito, en el escrito califican los hechos de acuerdo al criterio que ustedes tengan, y la Fiscalía General va a analizar si hay esos dos delitos, bueno, cuál es el delito mayor y a dónde va. Si son de igual, si ambos tienen la misma calificación legal y la misma pena, lo que se privilegia es la especialización generalmente. Es decir, si es un robo y una estafa, generalmente la mandamos a la fiscalía donde tramitan las causas de estafa. ¿Sí? Puede llegar a la fiscalía esa y el fiscal puede decir, no, esto no es una estafa. Pasa que lo más grave eran las amenazas, digamos. Claro. Me parece. Ya, bueno, yo dije robo, pero ustedes me dijeron amenaza, está bien. Claro, bueno, hay que ver las Son amenazas. las dos cosas. Bueno, pero hay que ver si las amenazas del 149 bis, si las amenazas son agravadas, si son simples, si la estafa tiene de 1 a 6 años de prisión, las amenazas tienen menos, pero si las amenazas fueron agravadas, se agrava la pena, entonces, todo eso lo tienen que ver. Pero puede pasar que vaya la causa a la Fiscalía de Económicos, donde tramitan las estafas, y el fiscal de Económicos diga, no están configurado el tipo penal del 172, para mí son amenazas. Va a la otra fiscalía y dice, no, en realidad las amenazas fueron posteriores, hay datos que permiten sostener que estarían dados los supuestos del 172, vuelve ahí se traba un conflicto que lo decide el fiscal general. Pero para no enroscarse ustedes, lo que tienen que hacer es un escrito y remitiéndola a la mesa de entrada de la Fiscalía General, donde ahí en la mesa de entrada se distribuyen los expedientes en función de los hechos denunciados y las calificaciones legales. Más allá de lo que pase después. Si hay un conflicto, después sí lo va a definir el fiscal general y va a asignar competencia a uno u otro. Y se terminó, no hay más discusión. Bien, gracias, profesor. No, de nada. Bueno, 2 o 3 cositas me quedan para terminar esto del cuadrito. Dentro del Ministerio Público Fiscal local, tenemos nosotros también un área vinculado a lo pericial, con distintos gabinetes, con distintos peritos, algunos en funcionamiento pleno, otros no. Bueno, les voy a contar. Después van a ver en el organigrama los gabinetes que tenemos. Bueno, tenemos en principio un gabinete de abuso sexual y cámara Gesell.
siempre tengan en cuenta que la frazada es cortita, nos tapamos la cabeza y nos destapamos los pies, o al revés. Entonces, siempre esto es poco, siempre nos está faltando alguna cosa, nos están faltando, de hecho, perito psiquiatra, perito psicólogo, bueno, a raíz de emergencias que se han ido dictando en la provincia hace años, no nos han cubierto cargos, entonces, esto es lo que tenemos, insuficiente, pero es lo que tenemos al fin. En el gabinete este, como les digo, de abuso sexual y cámara Gesell, tenemos una psicóloga que se encarga básicamente de evaluar a los menores y llevar a cabo la cámara Gesell. ¿Saben de qué se trata, no? La cámara Gesell. ¿Sí? Bueno, después en algún momento de la cursada, ya el año pasado lo hicimos, la vamos a invitar, yo la voy a invitar a la psicóloga, y vamos a ver si podemos coincidir, para que nos dé una charla justamente vinculada a su trabajo. Es muchísima la cantidad de casos que hay ahora, mucho más ahora con la pandemia. Hay 2 o 3 denuncias por abusos, no solamente extrafamiliares, sino intrafamiliares, por día, abusos simples o abusos con acceso, muchísimos, y muchos con menores, con nenes, nenas. Esta psicóloga, Florencia se llama, Manterola, Florencia se ocupa de la evaluación de los nenes previa a la cámara Gesell y de la cámara Gesell en sí. Ya nos va a explicar ella cómo funciona. Concretamente es una recepción de un testimonio con algunas características especiales. Esas características son las de recibirse ese testimonio, si es que está en condiciones el menor, de prestar declaración, con la asistencia del psicólogo, o psicóloga en este caso, que es la persona encargada de la recepción de ese testimonio. En un ámbito cerrado, adecuado, donde no hay otras partes, sino que están en un lugar contiguo, el fiscal, el defensor, el juez de garantía, el técnico que está operando la máquina, y todo eso se graba, se filma y se graba. Y eso después se lleva al juicio. ¿Sí? Todo eso lo maneja la psicóloga. Este gabinete nosotros lo tenemos en otro lugar distinto también, que es en la asesoría de menores incapaces, en la calle Gascón, casi Olavarría, no sé si saben que ahí enfrente de la universidad que hay ahí, funcionan las asesorías de menores. Bueno, en ese ámbito tenemos el gabinete este de abuso sexual, junto con la psicóloga, una médica ginecóloga y un empleado, que es el que se encarga de la recepción de las causas, el manejo de todo lo demás. La psicóloga no solamente hace eso, sino que también va eventualmente a los juicios, una vez que las causas avanzan, a los distintos órganos de juicio, un juzgado, un tribunal. Pero bueno, esto es nada más anecdótico, lo que les cuento son titulares, digamos, después ya la voy a comprometer, si puede, para que nos venga a dar una impresión respecto de su trabajo. Y les decía, una ginecóloga. No para los casos urgentes, porque si no la ginecóloga una ginecóloga es imposible, sino para casos programados. Ella, la ginecóloga, se encarga de los exámenes médicos físicos a los menores, varones o mujeres, la mayoría de las veces mujeres. Eso lo hacemos en 2 lugares. En el lugar que les acabo de decir, donde tiene ella su oficina y o consultorio, y en otro lugar que es el Instituto de Ciencias Forenses, que es un instituto que está creado ya hace un tiempo, que todavía no está 100% funcionando, siempre nos falta algo, que es del Ministerio Público Fiscal, y que está en
No sé si conocen el hospital regional, si han ido alguna vez al hospital regional, pero al lado, cuando ustedes ingresan, tienen de frente el hospital regional, a la izquierda, al costado donde hay el jardín infante, ahí funciona el instituto. Hemos ido y venido con esto porque a veces hay gente que se le complica ir hasta allá porque es lejos, hay otra gente que se le complica venir a la asesoría porque es lejos, entonces eso lo vamos manejando y de acuerdo también a la situación esta de pandemia. Antes los exámenes, cuando no teníamos ni lo uno ni lo otro, los hacíamos en el materno infantil, en consultorios que habíamos pedido una vez por semana y se hacían los exámenes ahí. Ahora los hacemos acá. Las peritos, la ginecóloga y la psicóloga van citando a la gente, van dando turnos y hacen las revisaciones en esos dos lugares. Y después hacen, obviamente, informes escritos a los fiscales. Sobre todo tiene interés el informe médico legal de la ginecóloga, si el abuso sexual ha sido un abuso sexual con acceso. Si ha sido un abuso sexual simple, no tiene ningún sentido, porque obviamente no hay ningún vestigio, ningún rastro que encontrar, pero así todo los fiscales piden exámenes médicos de este tipo, aun cuando son abusos sexuales simples. ¿Por qué? Bueno, vaya a saber por qué. No hay forma de encontrar nada si ha sido un abuso simple, es decir, un tocamiento o lo que fuere, no queda ningún vestigio. Lo otro sí, entonces es importante hacer un examen médico, legal, y rápido, porque obviamente los vestigios van desapareciendo con el transcurso del tiempo. Bueno, ¿qué más? En el organigrama que les voy a mandar dentro de un ratito, van a ver también que tenemos otros peritos. Tenemos un perito balístico. El gabinete del perito balístico está en el instituto donde yo les dije. ¿Sí? Generalmente usamos entre comillas, o disponemos de los servicios del perito balístico, mejor dicho, en algunos casos, no en todos, porque si los hacemos en todos, es imposible con un solo perito, con la cantidad de causas que hay. Policía científica tiene sus cuerpos periciales, todo va por ahí, el grueso, digamos, va por allá, pero cuando hay alguna causa donde no puede intervenir alguna fuerza de seguridad, la policía o alguna otra fuerza de seguridad, interviene este perito. O cuando haya que pedir una segunda opinión, interviene este perito. ¿Sí? Hay una resolución de la Procuración General que tiene unos cuantos años, que es la 1390, que justamente le impide a los fiscales hacer pericias, entre otras cosas, ¿no? Hacer pericias en hechos que han intervenido fuerzas policiales con cuerpos periciales de la policía. Entonces, en la medida de lo posible, las fiscalías han ido armando estructuras periciales para suplir estas cuestiones. Cuando no teníamos los peritos, los teníamos que mandar a gendarmería, o a prefectura, o a alguna otra fuerza ajena a la que está involucrada. Si estamos investigando a alguien de la policía de la provincia, no le podemos dar a la propia policía de la provincia que nos haga una investigación o que nos haga una pericia. Si es a la Policía Federal, lo mismo. Con esto tenemos cubierta esta cuestión. Entonces, el perito balístico se encarga, esa es la incumbencia del perito balístico. Bueno, después tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 peritos informáticos. Hay mucha cantidad de pericias informáticas que se van haciendo, sea por cuestiones por causas económicas, por causas vinculadas a delitos informáticos, por lo que les dije hace un ratito del grooming. Entonces, estos peritos se encargan de elaborar, a pedido de los fiscales,
pericias informáticas. ¿Sí? Bueno, después tenemos otro médico más que no es ginecólogo, sino que es un médico forense, que se encarga de algunas examinaciones médicas, no todas, porque tampoco sería suficiente un solo médico. En Policía Científica hay entre 5 y 6, a veces son 5, a veces son 6, médicos que hacen los informes médicos legales diariamente de todas las personas que van siendo aprehendidas, pero el médico forense que tenemos nosotros lo utilizamos así como utilizamos el balístico cuando hay cuestiones que impiden que funcionarios de la policía practiquen exámenes médicos legales a personas que han sido víctimas o imputados, según el caso, de funcionarios policiales. Es decir, si hay una causa donde se investiga personal policial, tampoco podemos ir a hacer un examen médico con personal de la policía. Las autopsias las hacemos o con él o, en la mayoría de las veces, con médicos de la asesoría pericial que ya no dependen de nosotros, sino de la Corte. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno. Obviamente también el médico forense suple, a veces, cuando es necesario, la actividad de la médica en los informes médicos legales en los casos de abuso sexual. Y ambos van después a los juicios, o ambos son requeridos por los fiscales para prestar declaración y ampliar sus informes, o a pedido de los propios fiscales, o a pedido de los imputados o de los defensores. ¿Sí? Bueno, después tenemos una patóloga, una médica patóloga. Lo que pasa es que no tenemos el equipamiento todavía, entonces cuando lo que hace, o lo que hacía en épocas normales, ahora no, hay un instituto en Junín también, porque en la provincia no hay en todos los departamentos judiciales, hay en algunos departamentos judiciales, terminan siendo regionales, y no todos tienen las mismas incumbencias. Nosotros no tenemos ADN, por ejemplo, y Junín sí. Nosotros tenemos la patóloga, pero no tenemos el equipamiento necesario de patología, allá sí. Entonces, nuestros informes patológicos los hace la patóloga nuestra, pero en Junín, ¿sí? No acá. Y por último tenemos un contador. Un contador que es el que se encarga generalmente, y la mayoría de los casos, les diría el 90% de las causas, que tramitan en económicos, con informes bancarios, con pericias contables respecto de causas de contenido patrimonial o económico que tramitan en la Fiscalía de Delitos. Bueno, fin. Ese es el organigrama. Después hay, hay dos empleados más que van a ver, por ahí van a ver algunos otros, pero no, tienen que ver con los organigramas internos nuestros, pero esa es la estructura, básicamente, que creo no me olvidé de nada porque lo fui siguiendo. Esa es la estructura que tiene el Ministerio Público Fiscal ahora, hoy, en nuestro departamento judicial. Obviamente Se dijo que lo iba a mandar, ¿no? Al organigrama. Ahora se los mando. Sí, ahora se los mando. Perfecto. Obviamente ya hay algunas cuestiones, ya que, no estructuralmente, pero sino los contenidos que son viejas porque es muy dinámica. La cuestión de un empleado que va a un lado, un funcionario que va al otro, y que se cambian, pero las estructuras son estas. Después les voy a hacer, ahora, ya el tema de la jurisdicción ya lo tienen claro, ¿lo vieron? ¿Cómo es la estructura jurisdiccional? No así en detalle, pero a grandes rasgos los tienen, los juzgados. ¿Sí o no? Díganme. Creo que sí. Vimos los juzgados de garantía. Nada más. Nada más. Bueno, nada más. Bueno, vamos a dedicarle 10 minutitos más y no los aburro más por hoy y damos por terminado con este bodrio a las estructuras de los órganos jurisdiccionales. Y con esto terminamos por hoy. Bueno.
Cuando se reformó el código en el 98, se creó la figura del juez de garantías. Antes no existía. Antes los jueces de instrucción, o los jueces penales, o los jueces criminales, no sé si esto es historia para ustedes, es muy, muy viejo. Perdón, profe, bueno. pero sí lo vimos. ¿Lo vieron? Sí, lo vimos ¿Qué con vieron? Ruiz. Jueces de Vimos garantía, los bueno, a juzgados ver. de garantía, los tribunales Sí. criminales, los juzgados correccionales. Sí, lo vimos. Lo vimos en las primeras clases, por eso no nos acordamos. Sí. No se acuerdan. Bueno, les doy los titulares nada más, para que ustedes sepan lo que hay. En primera instancia, vamos a primera instancia, jueces de garantías, que son los que tramitan las causas, las investigaciones penales preparatorias. Todos los fiscales, todo esto que les estuve diciendo la semana pasada, la anterior y ahora, respecto de las estructuras fiscales, hacen requerimiento a los jueces de garantías, que son 6, ¿sí? Que se dividen por turnos de 7 días cada uno, ¿sí? Cuando vean competencia, van a ver también cómo es la competencia en razón de la materia, por parte de ellos, en razón del tiempo, como les estoy diciendo, una semana cada uno. Si hay conexidad entre causas, el código después ya van a ver qué soluciones trae. 6 jueces de garantías. Después, en la primera instancia, hay jueces también correccionales y tribunales orales, ¿sí? Que son los encargados de la etapa de juicio. Los jueces correccionales son 5, los tribunales criminales son 4. ¿Sí? 5 jueces correccionales que tramitan las causas de menor penalidad, y los tribunales orales, que son tribunales colegiados, de 3, aunque en algunos casos pueden funcionar con 2, porque por alguna vacancia, que son, como les dije, 4 tribunales. ¿Sí? Ahí tramitan las causas en los juzgados y en los tribunales una vez que fueron elevadas a juicio. ¿Sí? Otro órgano jurisdiccional de primera instancia son los jueces de ejecución, que es lo que hablamos hace un ratito. Son 2 jueces de ejecución, los que hay en nuestro departamento judicial, que tramitan las causas cuando ya se ha dictado sentencia y esa sentencia ha quedado firme o pasado a una autoridad de cosa juzgada. En ese caso, se conforma un legajo de ejecución y ese legajo tramita, se sortea a un juzgado y a otro por parte de la Cámara, y va quedando radicado en uno o en otro juzgado, y de manera, digamos, pareja. ¿Qué más? Después, antes había, ya no, porque se fueron terminando, juzgados de transición. Después quedó una sola secretaría de transición, que son causas residuales que se terminaron repartiendo entre los distintos jueces de garantías. Después tenemos la Cámara de Apelación y Garantías, donde tramitan los recursos ante esos órganos que les acabo de mencionar. ¿Sí? Y terminó. Después, siguiendo para arriba, tenemos el Tribunal de Casación, la Corte, pero yo les digo en el Departamento Judicial nuestro. Obviamente no hace falta darle el detalle que les di, el ámbito del Ministerio Público Fiscal es más grande, pero es más grande porque te imaginan ustedes que toda la investigación penal preparatoria está a cargo del fiscal, todo el armado, entre comillas, ¿no? Armado, o el desarrollo de la investigación penal preparatoria, de la investigación, de la pesquisa, está a cargo del fiscal, con la colaboración de sus funcionarios, sus colaboradores y de la policía, pero es él en definitiva. Y esto es una parte, lo que llega a los órganos de justicia es una parte, porque todo lo demás, la mayoría queda dentro de la oficina que vimos al principio de NN, o de determinación de autores, o va al archivo que mencionamos en su momento. Entonces, la ínfima cantidad de causas que van a juicio son las que se reparten en los órganos de juicio y que tramitaron previamente en los juzgados de garantía. Bueno, con esto damos por concluido esto, así la semana que viene arrancamos con otra cosa. Espero no haber sido demasiado aburrido con esto, pero bueno, ahora les voy a pasar la foto y ya está. Esto es mucho más para decir, no hay. ¿Les quedó alguna duda? No, ninguna, profe. No. Bueno. ¿Trabajos ya tienen para hacer trabajos que estaban diciendo? Sí, sobre una denuncia, tenemos que redactar una denuncia.
¿Y Y los de dónde van a expedientes no sacar? los trajo Ruiz todavía. ¿No les mandó nada? Nos dieron los hechos para la denuncia y tenemos que redactar el escrito y después nos van a dar los expedientes para hacer en grupo, pero bueno, todavía no, la semana que viene creo. Bueno, bueno. Bueno, la semana que viene empezamos nosotros con lo que es investigación penal preparatoria y la vamos a ir mechando en la medida posible de lo posible con así ven otra cara, con alguna persona que invitemos. ¿Eh? Otros cuatrimestres, ahí con virtualidad, digo, hemos hecho alguna charla con la psicóloga que les dije, con el jefe de policía científica, que es un licenciado en criminalística, y la tiene atada, sabe mucho, es muy claro, muy didáctico, y está bueno, ya que no podemos ir a autopsias, no podemos ir a audiencias, no podemos ir a nada, lo vamos viendo de esta forma. Bueno, los dejo entonces. ¿Alguien escribió? Acabo de ver. No sé, ¿quién puso Geodetti acá? Yo, cuando estaba hablando de médicos de la oficina pericial y demás, le preguntaba si era el doctor Geodetti, a quien No. se refiere. Gerardo, ¿lo conocés vos? Sí, sí. No, Pero Gerardo. no de Gerardo tener no, trato, sino por circunstancias. Sí, sí. claro, no, Gerardo Chiodetti no está más acá. Gerardo fue jefe de cuerpo médico de acá de Mar del Plata, pero Sí. ahora está jefe del cuerpo médico del Tribunal Superior de Río Negro. Ah, miren, no Allá. sabía. Sí, se fue hace, no sé, 3, 4 años, hace bastante que no lo veo. Ujú. Claro, él estaba antes acá. Sí, una Cuando yo eminencia. hablaba. ¿Eh? Una eminencia, muy Sí, didáctico para explicar. sí, es muy didáctico. Bueno, el licenciado que ya les dije que después lo vamos a traer acá, también, bueno, un chico más joven, no es médico, pero es muy didáctico. Y Chiodetti también, muchísimo, pero no está más acá. El que yo les decía se llama Ferreiro, que es un chico más joven y que está en nuestro médico forense. No, digamos que de los viejos no queda nadie. No queda nadie. No, en policía científica no, se fueron jubilando, tantos más chicos, más jóvenes. Y Chiodetti está hasta allá, o hasta lo que, no sé, hace bastante que no hablo, pero estaba allá. Es como si fuera la corte nuestra, pero allá es Tribunal Superior. Y está en el cuerpo pericial de ese tribunal. Bueno, no había visto que habías escrito. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces. Gracias, Alguna duda, lo que necesiten, me avisan. Si necesitan material de algo, me avisan. Gracias, y se los mando. profe. Para el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. nos vemos. Chao. Adiós. Buenas Chao, chao. tardes.